Le damos la bienvenida a una nueva entrevista de soyvalparaíso.cl, esta vez aquí en el patio del encuentro del Campus Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar, en donde queremos conversar un tema que ha sido súper relevante este último tiempo y que nos ha afectado significativamente a todo Chile y en general a todo el mundo. Hablamos de la sequía. Y la sequía como tal, como región nos hemos visto muy comprometidos, y de hecho en septiembre de este año, de 2019, se decretó zona de catástrofe en la región de Valparaíso. Para conversar específicamente sobre este tema, está a mi lado el ingeniero agrónomo y docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Viña del Mar, Ricardo Astorga. Aquí te quiero preguntar directamente, Ricardo, ¿cuáles son las implicancias de decretar zona de catástrofe a la región de Valparaíso? Bueno, hola Alejandra, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Creo que siempre es importante comunicar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo, lo contingente. Hoy día tenemos, efectivamente, como tú planteas, estamos en zona de catástrofe, la región de Valparaíso y otras regiones, por cierto, pero nuestra región, la que nos interesa, que viene a ser una consecuencia de una seguidilla de acciones previas en términos tanto normativos, pero también apoyados o presionados por la condición climática que estamos viviendo. Me explico. Parte esto con una escasez hídrica, ¿sí?, que está decretado por la Dirección General de Agua, y que cuando comienzan a bajar los cauces naturales o a disminuir las precipitaciones. En segundo término, la emergencia agrícola, que es decretada por el Ministerio de Agricultura, y eso ya es cuando la escasez hídrica hace imposible el hacer agricultura en algunos sectores. Estábamos en esa condición, pero ya traspasó esos niveles y el gobierno ha decretado zona de catástrofe. Todo lo anterior implica solamente reorganización de recursos dentro del Ministerio de Agricultura o de Obras Públicas. Sin embargo, la zona de catástrofe permite acceder a fondos de emergencia, de urgencia, del 2% constitucional, que vienen en directa relación a solucionar los problemas que está teniendo la región en este momento. ¿Y por qué afecta tanto a la región, pensando que es una zona central, que uno podría decir las zonas de más al norte de nuestro país se pueden ver más afectadas por la sequía? ¿Qué pasa aquí precisamente? ¿Cuáles son las causas en esta región que han causado esta sequía, valga la redundancia? Sí, la sequía que estamos viviendo hoy es multisistémica, tiene variados factores que están haciendo que sea más intensa ahora en nuestra región. Yo nombraría tres. Bueno, primero, claramente el tema del cambio climático es un tema que está totalmente determinado por los científicos, que está ocurriendo, por lo tanto es una variable. Lo segundo, y aquí entramos a temas más nuestros del funcionamiento de nosotros como sociedad, y tiene que ver con la explotación ilimitada de los recursos naturales, una explotación sin control, sin medidas de mitigación, una explotación de los recursos en forma, como te decía, indiscriminada, lo que está provocando también esta pérdida sobre todo de la disponibilidad de agua. Y en tercer lugar, yo diría el tema normativo. Estamos con una norma que viene desde hace más de 40 años en términos de agua, por lo tanto estamos desfasados en términos de lo que el país era hace 40 años a lo que es hoy, porque claramente no solamente tenemos menos agua para consumir, sino que además tenemos más población, ¿sí?, más requerimiento. La población necesita más agua para todos los procesos que se hacen, entre ellos la agricultura, pero también para todos los procesos económicos y humanos que requerimos. Por lo tanto, hay ahí un claro foco en términos de lo que significa ponerse al día, en términos de la normativa también. O sea, que es fundamental cambiar, mejorar, modernizar la normativa que existe, porque tú me dices son 40 años de que efectivamente. Y yo diría modificarla esa discusión, ¿cierto?, para más expertos, especialistas en los temas legales, pero a nosotros desde el ámbito agrícola y desde la Escuela de Ciencias Agrícolas nos da la impresión de que tiene que ver también con una mayor participación de las personas en los territorios, tiene que ver con un empoderamiento y un saber de cómo vamos a usar el agua, cómo la vamos a distribuir para que las distintas actividades que se hacen en lo rural y en lo urbano puedan convivir. Situación que hoy día
es muy difícil de ver. Me gustaría saber, ya que hablaste de la universidad, ¿cómo se les enseña a estos alumnos que están estudiando una carrera que tiene tanto que ver con el agua y donde el agua es algo fundamental? ¿Cómo se viene la nueva enseñanza para ellos? Es un tremendo desafío. Nosotros como escuela estamos justamente en permanente revisión de nuestra malla, de nuestro perfil de egreso, pero básicamente de incorporar dentro de nuestras enseñanzas, de nuestras prácticas, darle a conocer a los estudiantes la importancia fundamental que tiene el agua. Pero más allá de eso, yo creo que el paradigma de lo que significa hoy día la agricultura también está cambiando, sobre todo con los estudiantes que hoy día están ingresando a las universidades en general. ¿En qué sentido? En que existe una mayor sensibilidad en términos sobre todo ambientales, cosa que cuando nosotros estudiamos no eran tan importantes. Por lo tanto, ese paradigma productivista que tenía la agricultura hoy día está dando un giro y son los mismos estudiantes los que solicitan que la forma en que se entregue la agricultura, ¿cierto?, o la agronomía en este caso, sea diferente. Para nosotros el cambio clave ocurre cuando decimos que no estamos produciendo una papa, no estamos produciendo una palta, no estamos produciendo un tomate, no estamos produciendo trigo, estamos produciendo alimento. Ese es el cambio de switch que nos tiene que hacer a todos responsables de lo que estamos haciendo. Los profesores, los ingenieros, los asesores, los investigadores, los estudiantes y por cierto la comunidad en general, de saber que nuestro desafío es poder producir alimentos de aquí a lo que quede, ¿cierto? 30, 40, incluso con los déficits de precipitaciones que según todos los investigadores vamos a tener de aquí al 2050, que va a caer 30%, es decir, tenemos que seguir alimentando más y mejor a nuestra población, pero con menos agua. Sin duda un desafío gigante. Tremendo. Y esto lleva consigo mayor tecnología e innovación también en todos los procesos que tienen que ver con la agricultura. Eso es fundamental, es decir, que nuestros estudiantes sepan lo importante primero que están haciendo. Estamos produciendo alimentos, ¿sí?, primero que nada. Y segundo, que sepan que existen soluciones viables y que si no está la solución, hay que construirla. Y eso se hace con investigación, con innovación, con desarrollo de proyectos, con iniciativas propias, con el conversar permanentemente con la comunidad para traer los problemas a la universidad, cosa que nosotros estamos haciendo más fuertemente en estos 2 últimos años, pero nos parece que habiendo tecnología, teniendo el impulso de la innovación, de la investigación, todos los problemas se pueden solucionar. Para quienes se están incorporando a nuestra transmisión, les recordamos que estamos con el docente Ricardo Astorga en este lindo patio de encuentro del Campus Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar y estamos hablando sobre el tema de la sequía. Y me gustaría en este sentido preguntarte, Ricardo, ¿la gente tiene conciencia de que estamos en crisis? Es muy compleja la pregunta y es más difícil la respuesta, pero yo te diría que tal vez lo que deberíamos hacer un poco es segmentar, ¿no? Yo diría que para todos nosotros como ciudadanos nos preocupa, ¿no? Todos estamos preocupados hoy día del tema de la escasez hídrica, ¿sí? Pero nos preocupa más que nada porque tenemos miedo de cuando nos levantemos mañana, abrir la llave, no salga agua, ¿cierto? Claro. Eso. Pero decirle a la comunidad que cuando pase eso, en la agricultura ya el problema y las consecuencias ya van a haber sido mucho más graves. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector agrícola, que ocupa el 75% aproximadamente del recurso hídrico total disponible, sufre primero el impacto. Luego viene el impacto en lo urbano, ¿cierto? O en el consumo humano, podríamos decir, que está, por cierto, y eso me parece claramente algo que tiene que ser así, que está garantizado y que está priorizado. No nos vamos a perder en eso. Pero cuando empezamos a tener problemas de abastecimiento de agua para el consumo humano, significa que las actividades económicas como la agricultura, la minería, el comercio, la industria, ya se han visto afectadas por la falta de agua.
Entonces, la conciencia, a propósito de tu pregunta, tiene que ver con hasta dónde mido yo el impacto que está causando hoy día la falta de agua. Lo mido desde un punto de vista individual, de que, bueno, si yo no tengo agua es problema mío, o lo veo desde un punto de vista colectivo. Pucha, ¿qué estará pasando que no hay agua? ¿En qué puedo colaborar para mejorar la distribución, para no malgastar, porque hay otra persona que también la va a usar? Ese sentido de comunidad, de usarla en forma colectiva, yo creo que nos falta. Y falta también entonces información y difusión a la comunidad, porque si tú me dices que cuando yo abro el agua ya no voy a tener a lo mejor, pero ya la agricultura sufrió el problema, entonces faltaría mayor énfasis y difusión por parte de quizás del gobierno, en decirle a la gente, paren un poco, cuidemos más nuestro recurso, porque de verdad nos vamos a quedar sin alimentos finalmente. Efectivamente, sí. Ahí hay una responsabilidad, diría yo, de todos, ¿eh? Como país. Pero realmente aquí existe un liderazgo que tiene que ocurrir, que tiene que sentarse en los territorios y transmitir el problema que estamos viviendo. No es sencillo, ¿verdad? Eso no es sencillo, pero los que juegan un rol más importante en este sentido, más que el gobierno como administración del Estado, son los servicios públicos permanentes. Ahí está, en definitiva, la información, el conocimiento y el contacto con las personas. Es decir, si desde los servicios públicos se hace cargo de ir transmitiendo esta información, va a ser mucho más fácil. Por cierto que la academia, nosotros como academia, también tenemos ahí una responsabilidad. Y eso ha sido un poco nuestro objetivo en estos años, 2 últimos años, donde hemos sentido más fuertemente la sequía, de acercarnos a las comunidades y, como te comentaba, trabajar directamente con los agricultores. Ahí te quería preguntar y hacer el enlace, porque sé que están trabajando en un proyecto con agricultores familiares, campesinos. Me gustaría que habláramos de ese tema que se está impulsando acá en la universidad. Así como hablábamos recién, ¿cierto?, de cuánto las personas sienten el tema de la escasez hídrica y que los agricultores la sienten primero que para el consumo humano. Dentro de la agricultura, si nos separamos, ¿sí?, solamente la gente que vive de la agricultura, sea directamente o indirectamente, también hay un sesgo ahí. Y efectivamente, cuando falta agua en un territorio, los primeros que reciben el impacto de esta falta de agua es la agricultura familiar campesina. Es decir, los agricultores que vienen de la reforma agraria, ¿cierto? Agricultores pequeños que normalmente están encadenados con INDAP, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, o con los PRODESALES, que es un programa de INDAP que trabaja con los municipios. Ese tipo de agricultor que tiene dificultades de acceso a los recursos, a lo financiero, también tiene dificultades en el acceso al agua. Por lo tanto, falta de agua en el territorio significa inmediatamente golpe inmediato a la agricultura familiar campesina, que no deja de ser importante porque es fuente de abastecimiento de alimentos, como lo decíamos recién, especialmente en el tema de hortalizas, en todo Chile, y además genera mucho empleo, cosa que muchas veces se invisibiliza, empleo familiar, pero también empleo contratado. Entonces, el impacto económico y social que tiene la sequía en la agricultura familiar campesina es muy fuerte. ¿Y el aporte que están haciendo ustedes en ese sentido como universidad, cuál es? Así es. Nosotros queremos un poco nivelar la cancha, queremos dar una suerte de traspaso de conocimiento, de tecnología hacia esa agricultura que es más vulnerable, pero que tiene mucho potencial. Eso no hay que perderse tampoco, digamos, ¿cierto? Mucho potencial. Trabajando temas que son transversales para la agricultura, pero dando un énfasis en lo que la agricultura familiar campesina puede ser. Y ahí, un par de ejemplos, estamos ya trabajando, ¿cierto?, con un proyecto adjudicado con pequeños agricultores de la comuna de Quillota, para trabajar durante el primer semestre del próximo año. Estamos presentando iniciativas al gobierno regional para también traspasar conocimiento y tecnología a los pequeños agricultores. En fin, estamos estructurando una serie de propuestas de manera de poder llegar más rápidamente a la pequeña agricultura. O sea, ya hay un aporte concreto, digamos, con el trabajo que están realizando ustedes. ¿Y faltarían entonces políticas públicas también para apoyar este tema
de la agricultura familiar, por ejemplo? Claramente, creo que es un déficit que tenemos como país. La agricultura en general y la agricultura familiar campesina en particular siempre ha tenido una opinión respecto de que faltan efectivamente políticas públicas para el sector más fuertes, políticas públicas que vayan en esto de igualar la cancha que te decía yo, igualdad de oportunidades para los que hacen agricultura en general. Y también hay falta de políticas públicas dependiendo de los territorios donde estemos. El ejemplo, cuando conversábamos previamente, ¿cierto?, que hablamos de Chile. Claro, suena un poco antojadizo porque Chile tiene distintas realidades a lo largo de todo lo largo que es, ¿cierto? Por lo tanto, los agricultores de Coquimbo tienen una problemática muy grave por lo demás. Nuestros agricultores de aquí de Valparaíso tienen una problemática, los agricultores de la Araucanía tienen otra. Por lo tanto, políticas públicas regionales, políticas públicas que vayan directamente a los problemas que tiene cada región, son necesarios también para la agricultura. Perfecto. Y con esta pregunta entonces damos por finalizada nuestra entrevista de soyvalparaíso.cl. Te agradecemos, Ricardo, por venir acá a participar con nosotros y los invitamos a una nueva entrevista desde acá, desde el patio del encuentro del Campus Rodelillo de la Universidad Viña del Mar.